Ya. Mucho gusto, me llamo Carlos Rodríguez, soy estudiante de la carrera de medicina. Hoy estamos aquí con el doctor Carlos Quijano. Cuéntanos sobre usted. Bueno, buen día. Yo soy el doctor Carlos Quijano, médico especialista en medicina familiar y comunitaria por la Universidad Pontificia Católica del Ecuador y soy médico general por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pues bueno, el día de hoy estamos aquí para dar la entrevista necesaria. El tema sería de diabetes mellitus. La primera pregunta es, desde su experiencia profesional, ¿cuáles son los principales factores que están contribuyendo al aumento de la diabetes en nuestra población? Bueno, la diabetes es una enfermedad multifactorial que tiene mucho que ver con lo genético, con lo hereditario, definitivamente. El hecho de que nuestros familiares tengan diabetes, nuestros familiares directos, papá y mamá, definitivamente contribuye a. Sin embargo, existen otros factores modificables que son muy importantes dentro de la precondicionamiento para desarrollar diabetes, como la obesidad, el sedentarismo, el uso de tabaco, los malos hábitos de alimentación, definitivamente van a terminar repercutiendo en que el paciente pueda llegar a desarrollar diabetes, porque recordemos que es la obesidad una de las principales causas de diabetes mellitus. ¿Cómo explicaría desde el punto de vista clínico y bioquímico qué ocurre con la glucosa y la insulina en una persona con diabetes? Bueno, recordemos que para que un paciente llegue a ser diabético existen varios tipos de diabetes y puntualmente vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2, porque si hablamos de la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 1 es una condición autoinmune. ¿Qué quiere decir que es una condición autoinmune? Que tu cuerpo genera anticuerpos que van a terminar dañando el páncreas y por ende la función que tiene el páncreas, su función endocrina de producir insulina se va a ver afectada. Entonces no vamos a tocar ese tema porque ese de ahí tiene que ver más con lo genético que con lo multifactorial. La otra condición es la diabetes gestacional que se presenta por otras causas en las mujeres embarazadas y finalmente nos queda la diabetes mellitus tipo 2. Que esa sí tiene que ver con lo genético y con los factores y el estilo de vida. Entonces, normalmente cuando un paciente acumula grasa, acumula lípidos, estos lípidos tienden a almacenarse en una célula que es el adipocito. Sin embargo, rebasa la capacidad de poderse almacenar y van a terminar yéndose al torrente sanguíneo y van a terminar yendo al hígado. A nivel del hígado estimulan la producción de nueva insulina, generando lo que se llama la gluconeogénesis, y esta insulina también, estos lípidos también a nivel de la célula afectan algo que se llama el receptor en este caso sería el GLUT4, lo terminan alterando y generando resistencia. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo se defiende y empieza a aumentar los niveles de insulina, empezando con un hiperinsulinismo. Pero el cuerpo se va a agotar. Algún día el páncreas se va a cansar de producir insulina y ya no le va a alcanzar porque sigue generándose más lípidos, almacenándose más lípidos en el hígado, generando más alteraciones y más alteraciones del receptor y por ende empieza a generar más resistencia a la insulina y así es una cadena y un feedback que algún día termina agotando termina agotando el páncreas y las células pancreáticas, que en este caso serían las células beta, terminan degenerándose y la producción de insulina del páncreas termina viéndose defectuosa hasta que un día ya no es suficiente para sostener esta homeostasis y el paciente termina presentando diabetes. Esa es la conclusión allá si el paciente no genera modificaciones en el estilo de vida, si no baja de peso, si no hace ejercicio, y ejercicio de fuerza, no solamente ejercicio cardiovascular, si el paciente sigue fumando, si el paciente no tiene buenos hábitos de dormir, en fin, muchas cosas que terminan contribuyendo, que terminan generando muchas reacciones bioquímicas dentro de nuestro cuerpo y que al final concluyen en diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas se producen en la diabetes? Bueno, lo conversamos un poco acá, tiene bastante relación con la pregunta anterior, pero evidentemente el cuerpo empieza a tener una mala absorción de los carbohidratos, o sea, todo lo que comemos eleva de manera significativa
efectiva los niveles de glucosa, el paciente no tiene cómo esta glucosa hacer que su insulina la meta al músculo, entonces empiezan a elevarse los niveles de glucosa. Eso genera un hipercatabolismo y empieza a presentar síntomas y signos característicos de la diabetes, como aumento de la sed, aumento del hambre, aumento de las ganas de orinar. El paciente está hipercatabólico y empieza a perder peso también. Entonces, de manera general, es un estado crónico sostenido que, si no se controla, termina afectando de gran manera a todo el organismo. ¿Qué pruebas bioquímicas consideran fundamentales para diagnosticar y controlar a un paciente con diabetes? Bueno, las pruebas están claramente establecidas por el ADA, que el ADA es la Sociedad Americana de los Estados Unidos, y son las que están estandarizadas y se usan a nivel mundial. Glucosa en ayunas debería estar por debajo de 126 en un paciente para poder confirmar o no diabetes. Entonces, toda glucosa por encima de 126, diagnóstico de hemoglobina glicosilada, que tiene que estar mayor a 6.5, también es uno de los criterios diagnósticos de diabetes. Glucosa al azar en cualquier momento del día mayor a 200, acompañado de signos y síntomas como poliguria, y glucosa posterior a una carga, 2 horas posterior a una carga de glucosamida, que es una prueba que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, que sí o sí se tiene que hacer en un paciente. Posterior a una carga, en 2 horas mayor a 200, también da diagnóstico de diabetes. Todas esas, una de ellas que esté positiva, hace que el paciente tenga criterios para cumplir como un paciente que tiene diabetes. ¿Por qué una hiperglucemia mantiene o puede producir daño en órganos, riñones, ojos, nervios y corazón? La hiperglicemia sostenida es lesiva porque recuerda que el organismo, para funcionar, tiene que mantener niveles de todo. Entonces, una hiperestimulación, un aumento excesivo de la glucosa va a terminar generando lesión a nivel de los vasos, va a terminar generando lesión a nivel de, y si genera lesión a nivel de los vasos, por ejemplo a nivel de la retina, hay una mala circulación y la irrigación del ojo no va a ser no se va a dar de manera adecuada. Lo mismo pasa con los vasos a nivel del corazón, tienen vasos de mala calidad, se vuelven tortuosos, se vuelven fácilmente dañables en todo caso, y se puede terminar generando trombos. El paciente puede terminar con un infarto de miocardio, un evento cerebrovascular. No solamente afecta a los vasos, también afecta a los nervios, por eso de ahí nace la neuropatía diabética, y termina el paciente perdiendo sensibilidad, por eso se generan los pies diabéticos. Hay mucho dolor a nivel de los miembros inferiores cuando no se hace un adecuado control de la diabetes, porque la glucosa, la hiperglicemia sostenida, genera lesión de los nervios también. ¿Qué importancia tiene la alimentación, la actividad física y los cambios en el estilo de vida en el control de la diabetes? Son clave en el control de la diabetes. Lamentablemente somos una sociedad cómoda que no tiene como principio la prevención, y habitualmente no son la primera opción. Si tú tienes un paciente que le dices tienes diabetes, tienes que hacer dieta, ejercicio y pastillas, seguramente solamente se va a tomar las pastillas. Pero de hecho, en la última actualización del ADA en el año 2026 se insertó una condición que se llama diabetes en remisión. Doctor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que un paciente que tiene diabetes, que se modifica de forma tal sus hábitos de vida, está comprobadísimo que puede bajar sus niveles de glucosa de una manera drástica. Hacer ejercicio de fuerza, hacer pesas, hacer crossfit, hacer cualquiera de esas cosas que estimule el músculo, hace que los niveles de glucosa se lleguen a controlar. Entonces, ¿qué pasa? La actividad física, claro. La alimentación, yo te puedo dar volquetadas de insulina, de medicamentos, pero si sigues teniendo una mala alimentación, seguimos forzando el cuerpo seguimos poniendo al fuego, entonces por ende no va a poderse controlar. Ya del sedentarismo conversamos, y totalmente el consumo de alcohol y tabaco favorece también el desarrollo de diabetes, y por ende debería suprimirse lo antes posible. ¿Qué recomendación daría a los futuros médicos para mejorar la prevención y el manejo de la diabetes en el Ecuador?
La prevención es clave, fomentar actividad física, fomentar adecuada alimentación, no suspender, no es necesario suspender carbohidratos, no es necesario suspender algún tipo de macronutrientes, pero sí aprender a comer adecuadamente para que los pacientes no desarrollen diabetes, mantener un peso ideal, un índice de masa corporal entre 18 y 24.9 es lo ideal para que el paciente pueda tener una condición de vida saludable y así pueda prevenir enfermedades que se van a dar a largo plazo. Si a pesar de eso se desarrolla la enfermedad, seguir el tratamiento médico a cabalidad de acuerdo a lo que indica el personal de salud y hacer prevención y exámenes de manera habitual para prevenir desarrollar complicaciones durante la diabetes. Bueno, lo con esto sería todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.